Muy buenos días con todas y con todos los presentes. Para los que ya estuvieron en nuestra primera sesión, en nuestra primera parte de la mañana, nuevamente buenos días. Gracias por continuar con nosotros. Este es nuestro diálogo de evidencias en el marco de la Semana de la Evaluación Local. Es el segundo panel que vamos a tener a cargo. En este caso, la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS organiza este espacio de intercambio y reflexión de evaluaciones y otros estudios, siempre para promover la política pública basada en evidencia, ¿no? Generando una cultura de evidencias permanente. A continuación, presentamos a la señora Beatriz Urquía, quien tendrá a su cargo la moderación de este panel. Beatriz es licenciada en Trabajo Social por la San Marcos, egresada de la Maestría en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales de la Cayetano. Actualmente cursa la maestría en Docencia Universitaria también. Cuenta con una diplomatura de especialización en monitoreo y evaluación de proyectos y programas sociales en la Católica y otros estudios en gestión pública. Tiene una larga experiencia en diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos y programas sociales en el marco de la gestión pública, así como en la cooperación internacional. Actualmente es especialista en seguimiento de programas sociales de la DGCE del MIDIS. Beatriz, como siempre, muchas gracias y bienvenida. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Ahmed. Un gusto compartir con los ponentes de hoy día, sobre todo por el tema que nos van a compartir. Vamos a empezar entonces. Voy a detallar brevemente un poco la organización de este evento, ¿no? Vamos a tener los primeros 20 minutos donde vamos a escuchar las exposiciones de los dos especialistas. En un segundo momento vamos a tener una ronda de comentarios y un breve debate. Y en un tercer momento se van a responder las preguntas, consultas de los asistentes. Para ello, para hacer llegar las consultas, los invitamos a que nos hagan llegar, a hacer uso del sistema de preguntas y respuestas del Zoom, o también a través de los comentarios del YouTube Live, los que están conectados por este medio, señalando para quién es la pregunta, si es que tienen identificada esa precisión. Muy bien, vamos a presentar entonces a los expositores que hoy día tenemos, ¿no? Lo que sí les vamos a pedir, por favor, es que durante las exposiciones solamente se mantenga encendida la cámara del ponente del momento, y para una cuestión de dar cuenta del tiempo que les va quedando, yo abriré mi cámara, lo cual significará que ya vamos a pasar al siguiente, o que ya terminó nuestro tiempo. Bueno, el primer tema que vamos a compartir y vamos a escuchar es el de evaluación de la efectividad de los compromisos de gestión del Fondo de Estímulos al Desempeño. Esta exposición está a cargo de Álvaro Monge. Álvaro es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, es máster en Desarrollo Económico por la Universidad de Sussex y doctor en Economía por esta misma universidad. En su carrera docente ha sido director de la Maestría de Gestión de la Inversión Social de la Universidad del Pacífico, así como profesor de esta universidad, Universidad de Piura y la Universidad Católica. En la actualidad es socio, director y gerente general de Macroconsult. Bienvenido, Álvaro, tienes la palabra por un máximo de 17 a 20 minutos. Gracias. Muchas gracias. Voy a prender la cámara. ¿Qué tal? Gracias, Beatriz, y gracias al MIDIS por la invitación. Como vamos a ser súper estrictos con el tiempo, voy a empezar a compartir eh, y lo voy a poner en pantalla completa. Y ahí está. Listo. Bueno, un poco la idea de esta presentación es presentarles los resultados de esta investigación que hemos hecho respecto de la evaluación de la efectividad de los compromisos de gestión, en donde lo que hicimos fue implementar una innovación metodológica, que es la implementación de los modelos de mediación, que a diferencia de los modelos tradicionales de evaluación de impacto, estamos, a través de estas metodologías, básicamente lo que tratamos de hacer es develar la caja negra, es decir, no solamente medir si es que una determinada intervención o un determinado programa
ha generado un impacto en una variable de resultado, sino también tratar de explorar los mecanismos a través de los cuales esto ha ocurrido. La presentación es breve. Voy a concentrarme fundamentalmente en el punto número 2, que es el punto metodológico, que es básicamente lo que nos interesa en esta sesión. Y luego voy a hacer una referencia rápida a los resultados, conclusiones y recomendaciones. Como verán, a lo largo de la presentación, la cantidad de información que nosotros hemos trabajado en esta investigación es muy grande, así que lo que he hecho es seleccionar algunos de los resultados más emblemáticos para poder darle un poco de color a la metodología que hemos trabajado. El objetivo es medir la efectividad dentro del marco del Fondo de Estímulos al Desempeño. El objetivo general es medir la efectividad que tienen los compromisos de gestión sobre las metas de cobertura. Esta es justamente la pregunta de investigación que motiva el uso de un modelo de mediación. Es decir, estamos interesados no únicamente en el impacto que puede tener la implementación del FET en las metas de cobertura, sino estamos interesados en ver el efecto que tienen los compromisos de gestión sobre las metas de cobertura. Es decir, si es que los efectos que está generando el FET efectivamente se están canalizando a través de los compromisos de gestión que procura que los gobiernos locales cumplan. Lo que hicimos en la investigación es cuantificar los impactos, estudiamos algunas heterogeneidades y hicimos una especie de mapa de lectura de los resultados, tomando en cuenta de que los resultados de un modelo de mediación a veces no terminan siendo completamente transparentes respecto de las implicancias que estos tienen. Voy a empezar en esta breve introducción explicando muy rápidamente el Fondo de Estímulo al Desempeño. Entiendo que la mayoría de los de la mesa hoy día lo conocen, pero de repente hay alguien que no. Así que vamos a hacer una referencia rápida. El FET es un típico mecanismo de incentivos al desempeño. Es decir, es un compromiso institucional que tiene una institución central respecto de una institución ejecutora. En este caso, es un mecanismo que está a cargo del MIDIS y tiene la finalidad de impulsar este logro de resultados vinculados al desarrollo infantil temprano. Para eso, el vínculo institucional se establece a través de los convenios de asignación por desempeño, lo que se conocen como los CAT, que vinculan a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales básicamente lo que hacen es comprometerse a implementar un conjunto de mejoras a nivel de la gestión, que es lo que conocemos como los compromisos de gestión, y a través de lograr un conjunto de metas de cobertura que están vinculadas a la intervención en programas presupuestales priorizados, ¿no? Esto en el marco de la estrategia Incluir para crecer. De tal manera que cuando los gobiernos regionales cumplen las metas de cobertura y los compromisos de gestión, el MEF transfiere unos recursos, ¿no? Y es ahí donde se activa el mecanismo de incentivos. No voy a entrar en el detalle operativo, pero para fines del modelamiento es importante reconocer los dos tipos de incentivos. El incentivo de tramo fijo, que básicamente lo que hace es premiar el esfuerzo del gobierno regional para mejorar la línea de producción. Es decir, está vinculado al compromiso de gestión que adquiere. Y el tramo variable, que es premia el resultado, ¿no? Que es al cumplimiento de la meta de cobertura. En el caso de nuestra investigación, lo que hemos hecho es trabajar dos CAT. El CAT 1, que fue el que se implementó entre el año 2014 y el año 2016, y el CAT 2 entre el 17 y el 19. Entonces, ¿cuál fue la metodología que nosotros hemos desarrollado? Y para poder entender el análisis de mediación es importante diferenciarlo con respecto a la metodología de evaluación de impacto estándar. Cuando nosotros nos enfrentamos a una metodología de evaluación de impacto estándar, la pregunta relevante que queremos responder es si una determinada intervención generó impactos sobre una variable de resultados. Es decir, tenemos lo que en jerga evaluativa se conoce como el choque, que es la intervención, y tenemos una variable de resultados, que es la que estamos interesados en evaluar. Por lo tanto, queremos una manera lo suficientemente robusta de vincular la variable de choque o la variable de impacto con la variable de resultados. Y no reparamos necesariamente en la caja negra que vinculan a estos dos resultados. En términos de jerga econométrica, esto es, podemos reparar únicamente en formas reducidas y estamos perfectamente cómodos con esa situación.
Algo que no ocurre en el caso del análisis de mediación, porque el análisis de mediación se desarrolla justamente para poder identificar los impactos a través de los mecanismos que han llevado a vincular la variable de el choque, o la variable de tratamiento que estamos trabajando con la variable de resultados. Y a esos mecanismos se les conoce como los mediadores. Por lo tanto, en este caso, la pregunta relevante es cómo se han generado los impactos de la intervención. Una manera sencilla de entender es a través de graficar el DAC, ¿no? Cuando graficamos el DAC de una intervención de mediación, lo primero que hacemos es reconocer que existe un tratamiento. En este caso, el tratamiento vendría a ser el FET. Este tratamiento del FET lo que hace es generar que los gobiernos locales cumplan un conjunto de compromisos de gestión. Y lo que asumimos es que estos compromisos de gestión lo que van a generar es que a nivel de las localidades en las cuales estos gobiernos tienen relevancia, permiten lograr un conjunto de metas de cobertura. Es decir, tenemos una relación unidireccional desde el tratamiento hacia un mediador o un mecanismo de impacto hacia una variable de resultado. Ahora, esta línea causal no es la única relevante. Lo que también tenemos que reconocer es que el FET va a generar impacto de manera directa sobre la meta de cobertura. Y esto es algo bastante estudiado, sobre todo en los programas de incentivos, porque usualmente o típicamente cuando se implementan este tipo de arreglos institucionales, los participantes que están dentro de estos arreglos institucionales tienden a comportarse mejor por el simple hecho de participar en el programa, ya sea porque se sienten con un mayor nivel de monitoreo o de seguimiento de sus actividades, o simplemente porque se ven incentivados por el hecho de haber sido elegidos para participar en este arreglo institucional. Por lo tanto, independientemente de los efectos que puede generar el compromiso de gestión, hay un conjunto de elementos que podrían suponer la existencia de un impacto directo del FET hacia la meta. También hay un conjunto de variables que tenemos que reconocer que podrían afectar, independientemente de la trayectoria o del impacto que puede tener el FET, que pueden afectar tanto el compromiso de gestión como la meta de cobertura. Estas típicamente son variables pretratamiento o variables estructurales. Por ejemplo, las condiciones de capital humano del municipio pueden dificultar que se implementen algunos compromisos de gestión, o de repente el nivel de vulnerabilidad medio que tiene la zona en la cual vamos a intervenir puede generar mayores dificultades o menores dificultades para que una determinada meta de cobertura se cumpla. De tal manera es que cuando reconocemos la existencia de todos estos mecanismos causales al interior del DAC, donde nosotros vamos a centrar el análisis de mediación va a ser en identificar el ACDE, que es lo que se conoce como el efecto directo, y el ACME, que es lo que se conoce como el efecto de mediación, es decir, el efecto que tiene el compromiso de gestión vinculado a la meta de cobertura. Y estas son las dos líneas sobre las cuales nosotros vamos a plantear el modelo de evaluación y que queremos identificar. En el caso del ACDE, simplemente notar que sería el efecto directo neto del efecto de mediación, ¿no? De tal manera de que podemos descomponer, y ese es el objetivo de la metodología, poder descomponer a través de cuáles son los canales sobre los cuales ha afectado el FET a la variable de resultado, que en este caso es la meta de cobertura. Algunas definiciones básicas vamos a tener simplemente para notar las diferencias con respecto a la nomenclatura típica de evaluación de impacto. Tenemos primero el mediador, que va a depender del tratamiento. Tenemos la variable de resultados, que va a depender del tratamiento y del mediador, ¿no? El mediador obviamente va a estar medido en un momento del tratamiento, que sería T minúscula, y el resultado va a estar medido a valores determinados que tenga tanto el tratamiento como el mediador. Si tenemos clara esta nomenclatura, obviamente no voy a hacer la demostración correspondiente, pero el efecto de mediación va a ser básicamente la diferencia entre la esperanza del resultado potencial de Y cuando el mediador está evaluado en 1, es decir, cuando hay
tratamiento versus el mediador evaluado en la situación 0 de no tratamiento. Este sería el efecto de mediación. Y el efecto directo serían las mismas diferencias en las esperanzas, pero en este caso evaluado cuando el tratamiento se activa versus el tratamiento cuando no se activa, evaluando el mediador en la situación T de tratamiento. Para que estas funciones realmente recojan el tratamiento que nosotros queremos identificar, el supuesto clave de esta intervención es el supuesto de ignorabilidad secuencial. Se llama ignorabilidad secuencial básicamente porque son dos condiciones de ortogonalidad que ocurren en dos momentos en el tiempo. La primera condición de ortogonalidad es la que típicamente conocemos en evaluación de impacto, es decir, el resultado es ortogonal al tratamiento, condicional en las X's. Y el segundo momento es el supuesto de ortogonalidad respecto del mediador, es decir, el resultado también tiene que ser ortogonal con respecto al mediador condicionado en el tratamiento y en las X's. En verdad, el más polémico es este segundo supuesto, básicamente porque típicamente los mediadores van a ser variables de resultado, típicamente endógenas, entonces va a ser las condiciones para poder lograr este segundo supuesto de ignorabilidad van a ser bastante más restrictivas que en los modelos de evaluación de impacto tradicionales. ¿Qué es lo que nosotros tuvimos cuando empezamos a especificar el modelo? Para poder cumplir el primer momento, lo que hicimos fue un diseño de regresión discontinua, que sería un típico enfoque para poder evaluar el FET a través de un modelo de evaluación de impacto tradicional. Nos quedamos con la discontinuidad ocurre alrededor de los quintiles, ¿no? Separando el quintil 1 y 2 de pobreza, que son los distritos FET, versus los distritos no FET, que son los quintiles 3 y 4. Esto nos da la posibilidad de implementar un RD, y a través de la implementación del RD cumplir el primer momento de identificación. Y el segundo momento de identificación, seguimos la sugerencia de Van der Willy del 2015, en donde para poder lograr ese segundo criterio, tenemos que controlar por regresores que influyan simultáneamente en los compromisos de gestión, es decir, en el mediador, y en la variable de resultados, que en nuestro caso es la metas de cobertura. Ahí lo que utilizamos fueron características físicas del distrito, dotaciones, recursos, algunas acciones de las municipalidades en el periodo del año 2002. Lo que sí es importante identificar o mencionar es que un supuesto adicional que tiene esta metodología es que no se pueden determinar de manera, o no deberían determinarse de manera simultánea los compromisos de gestión o los mediadores. Es decir, esta línea en rojo dentro del DAC no debería existir, porque en jerga del DAC lo que hace esto es abrirte una ventana. Entonces, no es que no se pueda modelar cuando existe simultaneidad en la determinación de los mediadores, pero digamos es una recomendación en la cual es preferible modelar aquellos donde prevalezcan la relación unidireccional. Obviamente, este no es nuestro caso. Normalmente cuando uno lee la literatura, la cantidad de mediadores que uno utiliza justamente para no entrar en este problema son pocos mediadores. En nuestro caso, la cantidad de compromisos de gestión que fueron evaluados nos acercan un poco al supuesto de determinación simultánea, pero la manera en la cual lo hemos manejado ha sido trabajándolo como ecuaciones independientes cada una de ellas. La estimación es una especificación de un sistema de ecuaciones en donde tenemos la variable de resultados, que está modelada contra cada uno de los compromisos de gestión, la variable de tratamiento y los confusores. Y la ecuación para cada uno de los mediadores está evaluada respecto del tratamiento y de cada uno de los confusores. De tal manera de que cuando estimamos este modelo de manera independiente, lo que hacemos nosotros es recuperar el ACDE, que es simplemente el parámetro que acompaña al tratamiento en la variable de resultados, que está estimada a través de un RD, y luego estimamos el ACME, que está estimada en este sistema de ecuaciones, que son los parámetros que acompañan a cada una de las variables de tratamiento, pero corregidas por el valor que tiene el mediador dentro de la variable de resultados original. Bueno, la especificación, como les había comentado, en el RD era a través de los quintiles de pobreza, y en este caso utilizamos diferentes funciones polinómicas para poder identificar el punto de discontinuidad.
Bueno, no voy a entrar en este detalle. Estos son todas las metas de cobertura que se evaluaron, tanto en el CAT-1 como en el CAT-2, es decir, todas ellas. Esto lo podemos pasar en aras del tiempo. Lo que sí es importante mencionar es cuáles son las limitaciones. Están las limitaciones típicas, sobre todo las que están, bueno, hay algunas limitaciones de información. La información que trabajamos estuvo agregada a nivel distrital. Toda la información que estaba a nivel departamental tuvo que ser descartada. También todos los compromisos de gestión que estaban evaluados únicamente para el grupo de tratamiento también fueron descartados. Y tampoco se tuvo registro completo de todos los indicadores en todos los periodos. Por lo tanto, no hay efectos fijos a nivel temporal, sino básicamente utilizamos nuestra base de datos como una gran base de corte transversal. Pero sí hay una implicancia importante, que es la implicancia 4 respecto a esta limitación, porque sí nos generó la disyuntiva de la incorporación de un mayor número de compromisos de gestión a evaluar respecto del número de distritos intervenidos. Es decir, la cantidad de hipótesis que nosotros podíamos evaluar venía en desmedro del nivel de potencia al que podríamos alcanzar. Ese elemento, lo voy a explicar con detalle en un minuto, sí ha sido uno de los principales retos de esta investigación. Y fuera de los usuales de todos aquellos que han evaluado el FET en algún momento, esta dificultad de encontrar efectos directos diferenciados de Juntos y Cunamás, porque hay una coincidencia muy cercana entre estos programas. Pero este es el reto, ¿no? El reto central, y aquí les he traído un ejemplo. Lo que nosotros hicimos fue construir 15 modelos de evaluación. Estos 15 modelos de evaluación lo que tienen es todos los compromisos de gestión que podrían ser evaluados, identificados. Pero, por ejemplo, en el modelo 1, nosotros incorporamos todos los compromisos de gestión, pero estos compromisos de gestión estaban medidos adecuadamente solamente en 88 distritos y no teníamos ningún control. Por lo tanto, este primer modelo tuvo que ser descartado. Una vez que quitamos el compromiso de gestión 31, lo que logramos es incrementar el número de distritos de control a 115 y los tratados a 95. Esto nos da una cantidad de distritos total de 210. Este es un modelo que sí puede ser estimado, pero esta cantidad de información claramente nos pone en una situación de problemas de potencia, porque la muestra es relativamente pequeña. Para poder incrementar la potencia, por ejemplo, en el modelo 15 ya tenemos 1678 observaciones, pero permite eso hacer una evaluación únicamente con 4 compromisos de gestión. Es decir, lo que les decía, si queremos incrementar la cantidad de compromisos de gestión, tenemos que tolerar niveles de potencia más bajos, y si queremos estimar modelos con una potencia más alta, tenemos que tolerar el hecho de que dentro del modelo vamos a incorporar una menor cantidad de compromisos de gestión. En el estudio, que entiendo que ya se hizo público, estimamos todos los modelos, ¿no? Y a partir de las reglas de análisis es que llegamos a las conclusiones. Y también tiene una implicancia respecto de la representatividad. El modelo 1 es mucho menos representativo geográficamente que el modelo 5 es bastante más representativo geográficamente. Y eso es algo con lo cual tenemos que convivir dentro de la implementación. El RD pasa las pruebas usuales, el test de McCrary lo pasa sin mayores dificultades, así como los gráficos de continuidad de las covariables, razonablemente son continuas en el punto de discontinuidad. Y este es el modelo de impacto en RD, para las metas de cobertura del CAT-1 y del CAT-2. Aquí básicamente lo que encontramos en el CAT-1 es el efecto que tienen, que hay en la meta de cobertura 2 y en la meta de cobertura 5. Esta meta de cobertura 2 y esta meta de cobertura 5 están vinculadas a DNI oportuno y la tasa de cobertura educativa de los chicos. Y en el caso del CAT-2 también encontramos algunos impactos interesantes, sobre todo en el 2, 6, 8 y 10, que están vinculados a cada una de las líneas que el FET estaba interesado en motivar. Están temas tanto de educación como de salud, como de agua y saneamiento. Ahora, quería poner esta tabla como ejemplo, básicamente para que vean qué es lo que nos pasó con el MS4. El MS4 es la proporción de niñas y niños menores de 12 meses de edad, afiliados al programa Juntos, que reciben un paquete completo de servicios clave. Nos sale un impacto negativo, pero básicamente porque tenemos en este caso particular, dada la coincidencia de la intervención de FED con no FED,
lo que tenemos es un grupo de control relativamente bajo. Entonces, este tipo de cosas son las que a veces nos llevan o nos llevaron a pensar en el análisis final o dudar respecto de la robustez de algunos de los resultados. Por eso la interpretación tiene que ser cuidadosa en este tipo de análisis. Esto ya es el modelo. No he traído todas las metas de cobertura, he traído una, en verdad, en aras del tiempo, pero quería explicarles un poco cómo se estructuran los resultados una vez que implementamos esta metodología. Primero lo que hacemos es correr el modelo multiecuacional, en donde vemos los efectos del tratamiento sobre el compromiso de gestión. Y aquí lo que encontramos es que el efecto del tratamiento es significativo y positivo en disponibilidad presupuestal de los establecimientos de salud. Es decir, el FET tiene impacto en que mejore este compromiso de gestión, es decir, mejora la disponibilidad presupuestal. Pasa más o menos lo mismo con el tema de disponibilidad de vacunas y pasa más o menos lo mismo en términos de la afiliación al Seguro Integral de Salud. Ese es el primer resultado que te permite obtener esta metodología, es decir, desde el tratamiento hacia el compromiso de gestión. Y luego analizamos desde el compromiso de gestión hacia la meta de cobertura. Y en ese caso, los efectos estarían canalizándose a través de la disponibilidad presupuestal. Es decir, la mayor disponibilidad presupuestal estaría siendo un canal causal válido para incrementar el porcentaje de menores de 12 meses que reciben CRED completo, vacunas, hierro, medición, etc. Lo mismo pasa con el compromiso de gestión 23, que son los niños menores de 1 año con afiliación al Seguro Integral de Salud. Ahora, estos resultados no son los definitivos, porque obviamente lo que tenemos que hacer es estimar el modelo de mediación de manera completa para poder volver a verificar o reconstruir la matriz varianza-covarianza para poder testear tanto el resultado ACME como ACDE. En este caso, lo que encontramos es evidencia de que efectivamente existe un efecto de mediación y que ese efecto de mediación estaría fundamentalmente explicado por el compromiso de gestión 15 y por el compromiso de gestión 23, ¿no? No habría un efecto directo del FET hacia el resultado, no encontramos un ACDE ni positivo ni significativo, sino encontramos lo que domina, en este caso particular, el efecto de mediación. Ahora, son una gran cantidad de efectos de mediación y de metas de cobertura, las que nosotros analizamos, y por eso lo que le dimos al MIDIS en su momento fue un mapa de lectura, ¿no? Y lo que le dijimos es, si un compromiso de gestión es significativo en el análisis de mediación, entonces estamos hablando de que es un mecanismo válido que canaliza impactos sobre la meta de cobertura. Si más bien lo que encontramos es que el compromiso de gestión es impactado por el FET, pero no es significativo en el análisis de mediación, entonces no canaliza. Y más bien, si es que encontramos que el compromiso de gestión no es impactado por el FET, y por lo tanto no es significativo en el análisis de mediación, entonces no podemos decir nada. Y acá lo importante, y esto fue un elemento que tuvimos que discutir mucho con el MIDIS, es que los compromisos de gestión en esta metodología no son fines en sí mismos. O sea, nosotros podemos pensar que el compromiso de gestión es útil en sí mismo, y eso está perfectamente entendido, pero para este análisis particular, el compromiso de gestión no es un fin. Únicamente existe en la medida de que pueda mediar un impacto. Por lo tanto, entendiendo esa naturaleza para la implementación del modelo econométrico, los compromisos de gestión van a ser relevantes únicamente si se cumple uno. En el caso de dos, tenemos que revisarlos. Tenemos que ver si son relevantes teóricamente, si generan poco impacto por calidad, o si es que hay problemas de adherencia o de políticas públicas complementarias. Es decir, hay que pasar a una exploración de diseños y de proceso para revisar esos compromisos de gestión. Y si ocurre 3, más bien eso es una alerta para mejorar nuestra información estadística y volver a estimar los modelos, ganando potencia y ganando precisión, ¿no? Distintos serían nuestras recomendaciones si es que consideramos los compromisos de gestión como objetivos en sí mismos, lo cual puede ser perfectamente válido. Esta aclaración nosotros la tuvimos que poner de manera muy clara para no generar ningún problema interpretativo. No voy a pasar estos temas, pero los voy a, para que vean que todos los compromisos de gestión pasaron por ese análisis y cada uno tiene recomendaciones precisas en cada uno de los casos. De repente, para esta presentación,
lo que podemos hacer es ir hacia a la conclusión general o la que se mantiene a lo largo de la interpretación, que es como que en el CAT 1, los compromisos de gestión que parecen haber contribuido más es el número 2, que es disponibilidad presupuestal, el 11 y el 24, que van en términos de disponibilidad de personal, y el 58, que va con la calidad de la información, la cantidad y calidad de la información que existe para tomar decisiones en las instituciones educativas. En el CAT 2, más bien, lo que encontramos es la información actualizada sobre diagnóstico de agua y saneamiento, recursos de mantenimiento para mantener el sistema de agua y saneamiento, y que los centros poblados cuenten con los sistemas y registros de monitoreo. En general, en el CAT 2 encontramos de manera bastante robusta y consistente el efecto de los compromisos de gestión vinculados a los temas de agua y saneamiento. Aunque también encontramos temas a nivel de salud, de establecimientos de salud, como el de disponibilidad presupuestal, que habíamos visto hace un minuto, y la afiliación al SIS, que es el otro de los resultados que hemos visto en el ejemplo que les compartí. Por lo tanto, a donde aterrizamos nosotros finalmente en las recomendaciones es que sí identificamos un espacio para optimizar el esquema de incentivos, presentamos la guía que nos puede ayudar a hacer ese análisis de revisión del esquema de incentivos, no todos, algunos, los que han salido de acuerdo a la línea argumentativa que desarrollamos en el estudio, y sobre, digamos, aquellos que nuestra recomendación, no hacemos un análisis de diseño y de procesos propiamente dicho, sino lo hacemos sobre el análisis. Y obviamente también hay un espacio en el cual lo que nosotros procuramos o lo que nosotros decimos es que también hay un espacio para mejorar la información y mejorar la implementación de este modelo. Bueno, eso es. Lo dejo ahí, digamos, en aras del tiempo. Entiendo que estoy un poco corto, pero cualquier cosa lo podemos conversar en los comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por la presentación, por las precisiones técnicas. En realidad, el detalle en el nivel de precisiones técnicas que has dado sobre la metodología, que es relevante porque es, digamos, esta cuestión de transparencia, ¿no? Que mucho se consulta, mucho depende del nivel técnico el público que tenemos. Sí está muy interesado en ese tipo de cuestiones y agradecemos de verdad el detalle que has brindado. Vamos a complementar y enriquecer la presentación que ha hecho Álvaro con nuestros comentaristas el día de hoy. De verdad que estamos de lujo. Hemos empezado el día de lujo hoy día. Bien, ahora en este momento tenemos a Andrés Lescano. Él es doctorado en epidemiología global y control de enfermedades en la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins. Posee grados de magíster en bioestadística y políticas de salud en la misma universidad. Y actualmente es profesor asociado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es profesor adjunto en las universidades de Texas, Johns Hopkins, Tulane y Wake Forest. Bienvenido, Andrés. Tienes la palabra durante un promedio de 5 minutos. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación a participar en este panel. Es un honor. Felicitaciones al equipo de Macrocónsul que ha realizado este importante trabajo, muy complejo. A Álvaro por transmitirlo con una claridad que no le hace justicia a la complejidad que está detrás. Y yo tengo algunas preguntas, en verdad, para poder entender un poco mejor qué es lo que estos resultados pueden implicar, ¿no? Por ejemplo, había un comentario que una de las condiciones de ignorabilidad secuencial era bastante más restrictiva, pero eso suena como que esa condición no se cumpliría, tal vez, y que por lo tanto no se puede aplicar el modelo, pero no, esa es mi interpretación sin conocer a suficiente profundidad los conceptos detrás, porque vienen bastante de la
de una concepción económica de la causalidad, mientras que en salud pública y epidemiología nuestros conceptos de causalidad cumplen o exigen el cumplimiento de otros principios. Entonces, eso creo que sería bueno explicitar o aclarar si estos modelos efectivamente son válidos, considerando los supuestos que requieren. Y en ese sentido también hay una gran cantidad de análisis hecho, una gran cantidad de resultados, y algunos la mayoría muy estadísticamente consistentes bajo diferentes modelos y escenarios. O sea, han obtenido el mismo resultado sistemáticamente, lo cual habla de que estadísticamente hay una asociación. Biológicamente tal vez no necesariamente, pero estadísticamente el número es muy consistente. Ahí la pregunta para mí es, ¿hay chance de error tipo 1, dado la gran cantidad de análisis que se hacen, no incrementada? No sé si han habido algún proceso de corrección por error de tipo 1, por las múltiples comparaciones o múltiples modelos que se ha hecho probando muchos tipos de polinomios, asumiendo relaciones lineales, que tal vez no sea el caso siempre, que las relaciones puedan ser lineales o cuadráticas o cúbicas. Hay confusores no medidos que afectan a cada uno de estos modelos. Entonces, me pregunto un poco cómo se consideran todas estas chances de una explicación, de una asociación, que en algunos casos, no creo que en todos, pero en algunos casos podrían ser asociaciones espurias, ¿no? Resultado de diferentes otros factores, ¿no? Confusores no medidos. Y la otra parte de esto, ya en el lado de interpretación, es las explicaciones planteadas a los hallazgos encontrados eran explicaciones que se habían planteado ex ante, previamente a correr los modelos, es decir, si encontramos una asociación es por esto y esto y esto, o son explicaciones que se han desarrollado ex post, es viendo el resultado, esto se podría deber a tales estos factores. Porque eso dependería mucho, cambiaría mucho la interpretación, ¿no? Y considerando la gran cantidad de análisis hechos, por la gran cantidad de metas de cobertura y de los convenios de gestión específicos o los indicadores de los convenios de gestión, eso multiplica un poco la posibilidad de tener hipótesis efectivamente para todos los escenarios, en todos los casos, ¿no? Sería un trabajo masivo. Pero creo que es bueno explicitar ese tipo de cosas para poder entender cómo considerar estos resultados, ¿no? Y tal vez el último punto a considerar es qué tan comparables son los dos periodos analizados. Son dos convenios diferentes, en dos momentos diferentes, y no sé si los indicadores, y disculpen que no me acuerdo de esto, no sé si los indicadores de los convenios de gestión son los mismos en ambos periodos, pero son periodos en los cuales hay que mirar secuencialmente los resultados. Dado que en el primer periodo ocurrió esto, ahora los resultados en el segundo periodo, ¿tiene sentido que sean así? Tengo una explicación ex post. ¿O son sencillamente dos momentos muy separados que no se juntan en la comparación, en el análisis? Pero eso sería un poco, y no sé qué tan dentro del tiempo estoy, pero este impresionante trabajo me deja muchas preguntas, ¿no? Por sus diversos elementos metodológicos y obviamente las aplicaciones pragmáticas que puede implicar eso para la conducción futura del FED. Gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios. Entendemos, Álvaro está tomando nota. Vamos a pasar por el segundo y el tercer comentarista, Álvaro, para que luego darte espacio para poder replicar.
Bueno, a continuación tenemos a Arturo Granados como segundo comentarista. Arturo es comunicador social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en descentralización y políticas públicas. Es diplomado en estudios de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú y con maestría en desarrollo sustentable de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido funcionario del Ministerio de Salud, de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Municipalidad de Villa El Salvador, y asesor del Gobierno Regional de San Martín. Adelante, Arturo, te escuchamos. Muy buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación. La verdad, muy interesante el estudio, muy sesudo. En realidad uno, digamos, ha tenido que leerse un poco el librito completo para tratar de entender los alcances de la investigación. Yo primero quiero felicitar al equipo, no solo por la rigurosidad metodológica, sino también por la honestidad a la hora de hacer su trabajo, sobre todo cuando ha presentado los resultados y las recomendaciones, y eso es muy importante para un ministerio como el MIR, que necesita evidencia y también, digamos, apreciaciones francas, ¿no? Interesante tener un estudio que plantea evaluar la efectividad y la importancia de los compromisos de gestión para el cumplimiento de metas de cobertura en estas dos ediciones del FED e incorporar un análisis de mediación que ciertamente es una novedad y por lo tanto es una buena decisión del MIDIS haber decidido esto, ¿no? La pregunta potente y comunicable para los gestores y para los que definen la política de cara a este estudio es cuáles son los mecanismos o compromisos de gestión que han contribuido a lograr esas metas de cobertura y también cuáles no, o cuáles no tenemos posibilidad de afirmar que hayan tenido esa contribución a las metas de cobertura que el programa de incentivos busca, ¿no? Dicho esto, tengo varios comentarios. El primero, creo que es importante reconocer que hay un robusto punto de partida en el sistema que se evalúa, que es este sistema de incentivos, que parte de un modelo lógico y de digamos, una arquitectura además organizacional para hacer posible este seguimiento, muy importante. Un modelo clásico también para identificar los cuellos de botella en la gestión ordinaria y sumándole esos indicadores de gestión, indicadores de cobertura para producir finalmente una mejora en los indicadores de impacto. Y luego además de marco un modelo de relaciones causales en torno a las etapas de vida y un paquete de servicios integrados para producir esas mejoras en la población. Entonces, importante porque sobre ese sistema se monta una investigación. Segundo, sobre los resultados, creo que sí llama la atención esta idea que puede tener en la primera edición de CAT 3 de 17 compromisos que han sido analizados, que se reconocen como que tuvieron impacto esperado, y en el caso del segundo 6 de 16, según lo que está en el documento en la página 130, ¿no? Entonces, pero también lleva a decir que en la primera edición 14 no fueron relevantes y en la segunda 11, o no se tiene, digamos, más información, y eso nos lleva, como en el documento está, a preguntarnos qué es lo que puede explicar eso, ¿no? Y esa pregunta también es muy relevante. Tercero, creo que el estudio reconoce con claridad las dificultades en su implementación, ya las ha explicado bien Álvaro, ¿no? Pero solo quiero leer una cita importante. Dice: en algunos casos esto puede deberse a problemas de potencia debido a las bajas especificaciones, que bajo algunas especificaciones la incorporación de más compromisos de gestión se realizaba a costa de la reducción de la muestra, eso bien explicado por algo, pero sobre todo esta posibilidad de encontrar que eso se puede ver a problemas de diseño debido a la sobreexigencia impuesta a los gobiernos subnacionales para cumplir numerosos compromisos de gestión, que en algunos casos además tendrían poco vínculo con las metas de cobertura o podrían ser redundantes. Esto es bien importante porque, digamos, la investigación también abre un área de problematización sobre lo primero que es robusto, pero que no es infalible, que es el modelo o los modelos que están, digamos, detrás, ¿no? Cuarto, creo que muy importante la anotación, por lo tanto, de que hay compromisos de gestión que son teóricamente pertinentes, pero que empíricamente no se ha podido validar ese vínculo con el FED. Entonces, la pregunta aquí es cómo los resultados iluminan una discusión sobre el modelo conceptual de las intervenciones sujetas a estímulo
sobre una cuestión evidentemente de un sistema que no es infalible y por lo tanto sujeto a mayores interpretaciones sobre esto. Bien anotado por el estudio que esto no implica que no sean servicios relevantes y por lo tanto no deberían dejarse proveerse. El tema es si están en el marco de las cosas que uno premia con un estímulo o si son cosas que ya deberían efectivamente correr por default, ¿no? Quinto, hay una incertidumbre de la ciencia social a pesar de la econometría frente a un problema, frente a un fenómeno de gestión. Y eso es importante anotarlo porque, digamos, hay una complejidad detrás, ¿no? El estudio quiere saber cuáles son los mediadores o mecanismos que permiten pasar de una situación B a una situación B+, en un modelo cerrado de opciones y por lo tanto, ese es, digamos, la rigurosidad se mueve en ese campo, pero también sus limitaciones, ¿no? Y creo que aquí, para ejemplificar esa honestidad del equipo de investigadores en sus explicaciones al final sobre dónde hay menos certidumbre, creo que lo anotan bien. Cuando dicen menos incertidumbre tenemos sobre los compromisos de gestión que no son impactados por el FED, pues implican que la intervención, aún estimulando su cumplimiento a partir del tramo fijo de la transferencia, no logra que esas magnitudes se diferencien del grupo de control de acuerdo con las estimaciones. Es poco claro por qué ocurre esto, ¿no? Y plantean algunas hipótesis que podrían ser compromisos complejos, que no llevan a alterar suficientemente, pues, no se llegan a ser alterados suficientemente por las acciones de los gobiernos regionales, o que incluso los incentivos no son suficientes para moverlos o que eventualmente podrían incluso moverse sin un sistema de incentivos. Y plantean una hipótesis metodológica que esto se debe a problemas de información. Y es una hipótesis plausible, pero yo creo que hay un campo de exploración a partir del estudio que va por el lado de las preguntas ciertamente a problematizarse sobre el modelo mismo de base, ¿no? Y por lo tanto hay una pregunta de conclusión que creo que deben plantearse no los investigadores, sino el equipo de FED después de este estudio, qué certezas tenemos y de qué magnitud es la incertidumbre, ¿no? Para sentarnos a discutir si efectivamente esa enorme frondosidad de resultados o de compromiso de gestión es lo más pertinente o tendremos que ir aproximándonos a algunas cosas que son más efectivas para mover lo que estamos queriendo. Y finalmente, hacia adelante, ya con esto acabo porque sé que es pasado de tiempo, creo que vale la pena esta anotación de los investigadores sobre un sistema de incentivos con reglas claras, simplicidad en el esfuerzo y relevancia como de transparencia en la medición. Yo agregaría eso solamente la idea de poder tener niveles de participación mayor de los implementadores para mirar siempre la definición de las políticas desde abajo. Porque una cosa es lo que hacemos en el diseño y otra cosa es lo que está en el terreno. Y eso nos lleva, por lo tanto, a ver el rol de la gerencia y las cuestiones que no son parametrables de la gerencia pública y por lo tanto hay un campo de esfuerzo acá. Y hacia adelante, finalmente, el último punto es probablemente que incorporar investigación un poco más también cualitativa, como por ejemplo este modelo de System Thinking que ahora se implementa en lo público para encontrar los levers o las palancas que permiten efectivamente llegar a los resultados que uno quiere y no necesariamente ser demasiado holísticos o comprensivos, ¿no? Muchas gracias. Perdonen por el exceso de tiempo. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias por la complementariedad digamos, en las líneas de los comentarios que has vertido. Bueno, vamos a seguir alimentándonos de los grandes especialistas que tenemos ahora. A continuación, bueno, con mucha alegría voy a presentar a David Vera Tudela, que en algún momento también ha sido mi jefe. Un gusto, David, tenerte con nosotros nuevamente. Bueno, él es nuestro tercer comentarista. Él es licenciado en Economía y magíster en Economía por la Universidad del Pacífico y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Erasmus de Rotterdam. Experiencia profesional en planeamiento, presupuesto, seguimiento y evaluación de políticas públicas, especialmente en el sector educación e inclusión social. Lideró al equipo que diseñó e implementó por primera vez los mecanismos de incentivos desde el Ministerio de Educación y coordinó la definición de los compromisos de educación para el Fondo de Estímulo al Desempeño FED del MIDIS.
Actualmente, David coordina la implementación del Programa de Mejoramiento Continuo de Finanzas Públicas, financiado por la Cooperación Suiza, para el Ministerio de Economía y Finanzas. Adelante, David, te escuchamos. 5 minutos, por favor. Wow, 5 minutos. El castigo debe ser último, pero no hay problema. Bueno, primero agradecer al MIS por la invitación en participar en este panel, felicitar a Álvaro, a Johnny, a Enrique por el trabajo realizado, y asimismo envío un afectuoso saludo a los demás panelistas y a todos quienes nos están siguiendo. Si me permiten, me gustaría estructurar mis comentarios en 3 bloques. El primero referido un poco a los aspectos metodológicos, aunque ya Andrés mencionó varios de ellos, voy a referirme muy concretamente a algunos. Un segundo bloque sobre los resultados y finalmente, pero más importante para mí, algunos comentarios sobre las implicancias y las recomendaciones de política que se derivan justamente del estudio. Asimismo, notarán que mis comentarios estarán sesgados hacia el sector de educación y a las finanzas públicas en general debido a mi experiencia profesional en dichos ámbitos. Primero, sobre los aspectos metodológicos, el principal valor agregado que veo al estudio es su estrategia de identificación basada en este análisis de mediación, que si bien no es nueva en la literatura internacional, pero su aplicación para determinar los impactos directos e indirectos del FED es innovadora y veo que sienta un precedente para que se pueda replicar en calcular los impactos de otros mecanismos de incentivos, como son, por ejemplo, los compromisos de desempeño en el Ministerio de Educación o el mismo programa de incentivos municipales implementados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sabemos que existen todavía varias limitaciones y que son mencionadas por los autores con este tipo de metodología, pero su identificación justamente de estas limitaciones nos debe ayudar en definir futuras líneas de investigación, así como de generar nuevas fuentes de información, entre otras medidas, para justamente medir los impactos de las herramientas de incentivos, digamos, en el ámbito de la política pública. Tenía unas preguntas muy puntuales sobre metodología, y quizás la dejo igual si Álvaro tiene algún tiempo para contestar, o si no lo podemos ver después. Primero, me sorprendía por qué utilizar los polinomios de tercer grado para comprobar la similitud de los distritos FED y no FED en las variables seleccionadas y no utilizar un test simple de medias, de diferencia de medias. Esa es una primera pregunta. Lo segundo es si es válido considerar como resultado del estudio de los análisis donde hay tanta diferencia entre el número de distritos considerados en el grupo de tratamiento y control, ¿no? Hay algunos casos que tienen 8 o 6 distritos como grupo control y, digamos, más de 100, digamos, como tratamiento. Y lo tercero es que si los impactos, como se utiliza una regresión discontinua, si los impactos calculados justamente alrededor del punto de corte corresponden a un efecto local, y si es así, entonces estamos considerando solamente a los distritos de quintil 2 y de 3. Esa era, vamos, la parte más metodológica. Un segundo bloque sobre los resultados del estudio. Ahí voy a básicamente centrarme en los resultados que se han obtenido, digamos, en el campo de educación. Por un lado, el estudio concluye que el impacto del FED sobre las metas de cobertura en educación inicial se debe al efecto directo principalmente, ¿no? Por lo que los compromisos de gestión, digamos, no han sido buenos canales de transmisión del incentivo, ¿no? Y ahí me corregirá Álvaro si estoy en la interpretación correcta. Y aquí me surgen algunas preguntas para la reflexión, ¿no? Primero, digamos, más allá, digamos, de los temas metodológicos, ¿no? Centrándonos únicamente en los resultados. ¿Es necesario entonces que el FED continúe con los compromisos de gestión vinculados, digamos, en educación, digamos, como parte del tramo fijo, ¿no? ¿Es necesario continuar con este tipo de compromisos? O de repente valdría la pena incluir compromisos de gestión vinculados más a promover la demanda de los servicios educativos en inicial, en lugar de impulsar una línea de producción desde la oferta educativa. Y estos resultados sobre el canal de transmisión, me pregunto si no estarían posiblemente contaminados por las acciones desarrolladas por los mismos gobiernos regionales a través de su SUGEL para el cumplimiento de los compromisos de desempeño que iban en paralelo al FED. Compromiso de desempeño que también es una herramienta de incentivos desde el Minedu, donde habían también metas muy similares a lo que se plantea en el FED en el mismo periodo de tiempo y, digamos, para toda la jurisdicción, ¿no? Es decir, para toda la provincia, para toda la región. Luego, finalmente, digamos, sobre las implicancias de política, yo creo que el estudio presenta nueva evidencia que también nos obliga un poco a repensar, no solamente en el diseño de la herramienta del FED, como lo mencionan los autores, digamos, en sus conclusiones, sino también en revisar el diseño de los programas presupuestales asociados a dichas metas de cobertura. En línea lo que comentaba Arturo sobre la revisión del modelo conceptual subyacente al FED, ¿no?
Por ejemplo, en educación tenemos el programa presupuestal 150 sobre el incremento de la cobertura o el acceso, digamos, de la población a los servicios educativos, que pone mayor énfasis en criterios de oferta. Quizás se debe entonces poner más bien énfasis en acciones y productos vinculados a incentivar la demanda de estos servicios, como lo hace el programa Juntos, ¿no? Que desde el 2021, por ejemplo, provee un incentivo diferenciado para la matrícula y asistencia escolar a niños y niñas entre 3 y 5 años, y cuyo efecto no es recogido por el estudio que analiza la información hasta el 2019, ¿no? Donde no tenía esta transferencia diferenciada, ¿no? El programa Juntos. Por otro lado, los resultados del estudio también revelan que el FED sí tiene impacto en algunos compromisos de gestión, tanto para educación, salud y provisión de agua para consumo humano, lo cual, digamos, también revela que, claro, hay un espacio todavía para que este tipo de incentivos promuevan una gestión del cambio, ¿no? Para la provisión de insumos críticos, sobre todo para la provisión de los servicios públicos de manera oportuna, vinculado especialmente, veo, sobre la programación presupuestal, así como la gestión logística de los suministros médicos y registro de la información de manera actualizada y oportuna. Sin embargo, en los que no se encontró algún impacto, sí amerita indagar, como ya lo mencionaba Arturo, también Andrés, indagar de manera más profunda, quizás con información más cualitativa, de manera complementaria, el por qué es que no han tenido estos efectos esperados. Dos comentarios chiquitos para terminar. Una de las restricciones más relevantes, tanto para el diseño como para la evaluación de este tipo de mecanismo, como el FED, es la disponibilidad de información, ¿no? Y los autores lo dejan claro también, ¿no? Que han tenido que lidiar mucho con el manejo de información y hacer una serie de, digámoslo así, artilugios metodológicos, ¿no? Para poder determinar los modelos con los cuales finalmente utilizan en sus resultados. Entonces, eso necesitamos entonces fortalecer y optimizar los registros administrativos relacionados a los insumos y servicios públicos. Es algo muy importante, porque esa debería ser la fuente de información tanto para la definición de metas, ¿no? En herramientas de incentivo, pero también para el seguimiento y la evaluación correspondiente. En los casos donde no hay, digamos, información para calcular esos indicadores, pues primero debemos plantear esa línea de trabajo para generarlo de los propios sectores, ¿no? Tanto de educación, de salud, de vivienda. Tenemos que identificar bien cuáles son los indicadores que necesitamos medir y sobre eso, pues generar esa información y armar líneas de trabajo, no solamente por un tema de incentivos, sino también para saber si los servicios públicos están llegando correctamente a quienes deben estar destinados. Finalmente, algo que me hubiera gustado ver en el estudio es una discusión sobre la sostenibilidad de los resultados encontrados, ¿no? Lo cual es el principal desafío, digamos, para todas las herramientas de incentivos, ¿no? ¿Cómo asegurar que los resultados o los impactos del FED que se han encontrado sean sostenibles? Y hablo de los efectos tanto directos como indirectos, ¿no? Y sean sostenibles más allá de la existencia del incentivo. Y ahí, claro, intervienen factores institucionales, organizacionales, así como el desarrollo de capacidad de los propios funcionarios que tienen bajo su responsabilidad poder gestionar los recursos necesarios en la línea de producción y en la prestación de los servicios. Pero ¿podemos medir ese grado de sostenibilidad? ¿Qué medidas o experiencias regionales o locales nos pueden ayudar para servir como referencia, digamos, en cuanto a estas prácticas que sean sostenibles? Y para eso justamente creo que es importante tanto estrategias de asistencias técnicas desde los sectores a los gobiernos regionales, pero que no solo se enfoquen en los aspectos técnicos necesariamente, sino también de liderazgo, de cultura organizacional e innovación, para que justamente se apropien de una gestión de cambio realmente importante y que perdure en el tiempo. Asimismo, la identificación, reconocimiento y divulgación de experiencias exitosas podría dar luces de cómo los resultados podrían sostenerse en el tiempo, más allá de la existencia del incentivo. Eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por los comentarios. Y lo que me parece estamos viendo de estos tres comentarios es que es la complementariedad que hay y es lo rico de llevar a este tipo de espacios estas evidencias que se van consiguiendo y sobre todo transparentando lo que se está buscando, el cómo lo estoy pensando, el cómo estoy buscando esta búsqueda y cómo estoy planteando esta investigación y de pronto los acercamientos que estoy teniendo y la riqueza de tener diferentes especialistas que nos puedan ayudar a identificar diferentes pisos, diferentes miradas, diferentes lentes de esta situación y ahí está la riqueza que nos van comentando. Dicho esto, entonces ahora sí te escuchamos, Álvaro, un poco para comentar a raíz de los comentarios, para la redundancia, de nuestros especialistas. ¿Qué tal? Gracias por los comentarios.
Bueno, he tomado nota, ojalá que haya tomado nota bien de todos. Creo que he sido más cuidadoso en los comentarios metodológicos. Los voy a tratar de ir respondiendo en orden. El primero tiene que ver con el supuesto de ignorabilidad secuencial. Son dos supuestos. El primero, del primer momento, que básicamente lo que te está pidiendo es que haya independencia condicional entre el FET y los resultados del FET, ¿no? Y esto se consigue con el RD, que es, digamos, un poco la práctica usual que han tenido estas evaluaciones. Es decir, la regresión discontinua que implementamos razonablemente te permite concluir que la primera condición se ha cumplido. La segunda condición es más, como había comentado, es un poco más complicada y vamos desde la recomendación, desde lo teórico, ¿ya? Desde lo teórico, lo que deberíamos, a ver, uno puede garantizar tener las dos condiciones que se cumplan cuando tienes un contexto de aleatorización, que no es el caso. Entonces hay que colocarnos en un mundo cuasi experimental, ¿no? Y en un mundo cuasi experimental, lo que tenemos que hacer es llevar adelante alguna técnica econométrica que nos permita recuperar los efectos. Lo ideal, la solución ideal del segundo momento, que es básicamente donde está hoy día la literatura en temas de mediación, es el segundo momento implementar algún tipo de solución de variables instrumentales, por ejemplo, ¿no? Lo cual es perfectamente factible en un documento académico. Es más, la versión académica de este documento debería seleccionar solamente unos cuantos compromisos de gestión para que sea viable la implementación de una solución tipo de variables instrumentales, porque uno instrumentaliza la segunda etapa, es decir, el vínculo que existe desde el compromiso de gestión hacia la meta de cobertura, y utilizando las pruebas usuales uno podría garantizar el cumplimiento. Nosotros estamos un paso atrás, no porque no creamos que la solución correcta sea las variables instrumentales, sino por la intención que tiene el documento de ser lo suficientemente informativo para la gran cantidad de compromisos de gestión que se están evaluando. La posibilidad, por un tema, digamos, de dimensionamiento problemático, de implementar unas variables instrumentales con la cantidad de compromisos de gestión que tenemos, por un básico principio de localidad de efectos o de grados de libertad que tiene la estimación, es bastante complicado de implementar. Por lo tanto, lo que nosotros hemos ido es, para este caso de esta aplicación particular, en donde la necesidad del MIDIS es tener una medición completa de todos los compromisos de gestión, es utilizar la recomendación de Vanderbilt, que es básicamente tener esta especificación de la suficiente cantidad de controles que tienen los efectos unidireccionales, es decir, que te permiten cerrar esas ventanas, las ventanas causales, digo, que se abrieron en el DAC, y tener corregidas la correlación interecuacional a nivel de los errores, ¿no? ¿Es una solución inferior al de variables instrumentales? Sí lo es, y esa es una de las limitaciones que nosotros identificamos, pero no es que la hayamos implementado porque no creamos que la solución de variables instrumentales sea mejor, sino porque en este contexto particular, cuando teníamos una gran cantidad de compromisos de gestión, es inviable desarrollar la medida de variables instrumentales. Entonces, para los futuros investigadores, ¿de dónde pueden empezar a agarrar estos resultados? Es meterle variables instrumentales, pero a través de una selección específica de algunos compromisos de gestión, de tal manera que sea viable llevar adelante el IB. Respecto a la posibilidad de cometer error tipo 1, en el documento lo que hacemos es detallar todos los procesos de falsificación y de robustez que hemos llevado adelante. Y justamente a través de estos diferentes modelos lo que hacemos es tratar de justificar la persistencia. Pero nuestra principal complicación no viene sobre todo a nivel de potencia. O sea, error tipo 2 es básicamente donde está nuestra principal preocupación, que es más bien lo que detectó bien David al momento de hacer el comentario respecto de que qué tan seguros estamos específicamente de que los resultados sean perfectamente comparables cuando tenemos no solamente distinta cantidad de distritos, o sea, cuando la muestra se mueve mucho, sino también cuando cambia de manera tan dramática, y estoy seguro de que David ha entrado a los anexos porque ha podido ver
cómo es que varía no solamente la cantidad de distritos dentro de la estimación, sino también cambia la composición tratado-control, ¿no? O sea, la cantidad de controles es la que fundamentalmente termina ajustándose en muchos de los casos. Claro, ahí es donde nosotros somos cuidadosos en la interpretación de esos resultados, porque sí reconocemos de que en general nuestra aplicación puede tener problemas de potencia importantes. Ahora, antes de pasar, digamos, a las interpretaciones, el último comentario metodológico en el que quería centrarme era respecto a la localidad del efecto. O sea, claramente estamos en un contexto de efectos locales. El RD te guía a llevar adelante una estimación a nivel de efectos locales, lo cual te termina condicionando todo el sistema de evaluación. O sea, estamos hablando de efectos locales, ¿no? De repente no fui preciso al momento de comentarlo. Hay otros comentarios metodológicos, pero digamos, para pasar, pero que creo que son menores, digamos, estos los identifiqué como que los más gruesos, o de repente no había puesto suficiente precisión. Ahora, respecto de los resultados, de la interpretación de los resultados, agradezco que tanto David, Arturo y Andrés hayan leído el documento, porque claramente han hecho comentarios que van más allá de la presentación, y me voy a tomar la libertad también para responderlo en ese sentido. Lo primero, con respecto a cómo se van estructurando los resultados, y ahí quiero empezar por el comentario de David respecto al tema educativo, en donde prevalece el efecto directo, justamente, y es la manera en la cual nosotros tratamos de interpretar los resultados, es que deben haber un conjunto de acciones complementarias que van más allá de los propios compromisos de gestión que tienen los gobiernos locales, que están haciendo que las cosas en educación mejoren. Entonces, como no estamos identificando adecuadamente un efecto de mediación, la interpretación que nosotros le estamos dando a esos resultados está vinculada a que ya hay un conjunto de mejoradores dentro del sistema educativo que podrían estar condicionando cada uno de los efectos. Por eso, en este caso, la conclusión a la que llegamos es que el FED estaría contribuyendo a este conjunto de cambios o este conjunto de mejoras que están ocurriendo en el sector educativo, tanto en los componentes de oferta como en los componentes de demanda, en mejorar los resultados. Pero lo que no logramos comprobar es que los compromisos de gestión específicos que existen vinculados al sistema educativo estén generando un impacto. ¿Eso qué te lleva? De acuerdo al mapa de lectura de resultados que proveímos al MIS, efectivamente te lleva a un análisis de repensar los compromisos de gestión, que no pasan solamente en el tema educativo, eso bien lo identificó Arturo. Pasa por varios compromisos de gestión en los cuales nosotros tenemos 3 sospechosos. El primer sospechoso, y vamos a poner en orden de importancia. Creo que el primer sospechoso debería ser más la calidad a nivel de la implementación del compromiso. Es decir, uno puede llegar al compromiso, pero de repente los servicios que están vinculados a ese compromiso no tienen la cantidad suficiente, no están permitiendo niveles de adherencia adecuados, o de repente no tiene políticas públicas complementarias necesarias para poder generar el vínculo causal al resultado de la meta de cobertura. Ese es, digamos, como que un primer nivel de sospecha, sobre el cual obviamente nosotros no profundizamos en el estudio porque no hacemos una evaluación de diseño, sino lo que recomendamos es, oye, sí, vamos a darle una mirada a todos estos aspectos operativos. No somos tan enfáticos, y es bueno que Arturo lo haya traído a la mesa, no somos tan enfáticos respecto a la revisión del modelo conceptual, pero sí es perfectamente pertinente preguntarse si es que respecto al modelo conceptual, si es que se debe manejar de manera general para todos los sectores, o hay algunos sectores donde un esquema de incentivos funciona mejor que frente a otro. Lo deslizamos de alguna manera como parte de las recomendaciones, ya quizás después podemos discutir por qué tuvo un menor nivel de énfasis en el estudio, pero sí me parece un segundo nivel de explicación la revisión de los modelos conceptuales y si estos tienen que adecuarse o no adecuarse a cada uno del trabajo.
Esto, digamos, lo quiero vincular con el comentario respecto de las interpretaciones de Andrés, en donde nosotros trabajamos sobre la base de hipótesis previas. La hipótesis nula que nosotros tenemos es un poco la que detallé en este mapita, ¿no? En el mapita lo que estaba detallando es, si el compromiso de gestión tiene una determinada secuencia de resultados, entonces es válido. Si el compromiso de gestión no tiene una determinada secuencia de resultados, no es válido. Y si tiene una tercera secuencia de resultados, entonces no puedo decir nada. Esas son las hipótesis ex ante que planteo o que planteamos y que luego verificamos a partir de la implementación del modelo de investigación. Lo que sí se hace ex post tiene que ver con las interpretaciones que hacemos o las hipótesis adicionales, porque creo que hemos sido cuidadosos en el estudio de no plantearlo como interpretaciones, sino plantearlo como hipótesis, de que podrían estar condicionando los resultados de una u otra dirección, más allá de los que nosotros estamos encontrando en términos estadísticos. Y quería cerrar la respuesta con el último comentario que estaba vinculado a la sostenibilidad, perdón, con el tema de la data. Uno de los temas que, por ejemplo, recomendamos es pasar a tener data individualizada, ¿no? Creo que va a pasar un poco desapercibido un segundo problema que tiene el modelo, que es el tema de que nosotros estamos conviviendo con un sesgo de agregación. La data que nosotros trabajamos es data que está agregada a nivel de distrito, ¿no? Y para todos los que hemos trabajado en algún momento con data agregada a nivel de distrito, uno no logra recomponer adecuadamente los resultados que ocurren a nivel individual cuando tiene data agregada a nivel distrital. Por lo tanto, ahí hay un sesgo de agregación que se podría trabajar a través de tener una mayor disponibilidad de data individualizada. Y creo que eso además facilitaría muchos del modelamiento interecuacional que estábamos comentando hace unos minutos. Y bueno, lo de sostenibilidad sí me queda un poquito en la gaveta, pero podría ser también una siguiente línea de investigación, en donde básicamente lo que habría que testear, lo estamos haciendo en otros trabajos, es el grado de institucionalización del compromiso de gestión. Es decir, el compromiso de gestión es la política pública, ¿no? Entonces, si le creemos a Roderick, la acumulación de las políticas públicas deberían darte la institucionalización. Habría que probar la hipótesis si es que eso está ocurriendo, ¿no? De tal manera que si institucionaliza la práctica, sacas el beneficio y debería quedar la práctica. Pero claramente es una hipótesis a la cual nosotros no entramos, pero creo que podría desarrollarse también ahí una línea de investigación interesante. Eso por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Bien, vamos a pasar ya a las preguntas que se han hecho llegar a través de los sistemas mencionados. Tenemos la primera pregunta para el doctor Andrés Lezcano. ¿Qué mejoras le haría a la metodología propuesta por el consultor para analizar las relaciones existentes entre el FED, los compromisos de gestión y las metas de cobertura? ¿Consideraría el uso de metodologías complementarias? Creo que es un punto excelente a plantear. Creo que a mí, más que metodologías complementarias que pueden ser valiosas, me gustaría ver un rango más completo de potenciales confusores y una evaluación de los confusores que no quedan medidos en estas estimaciones para entender mejor qué factores externos que no están siendo cuantificados podrían estar afectando los resultados. La consistencia interna de los resultados me parece bien importante. Entonces, yo me inclinaría por tener más información, si se pudiera, lo acaba de plantear a Álvaro, por tener información a nivel individual. La otra parte que me parece siempre complicada es la comparación de distritos en quintiles intervenidos en cierta forma por FED y otros distritos en quintiles no intervenidos. Y tal vez la posibilidad de hacer algún análisis de dosis-efecto por los niveles de intervención, pero ya sin hacer la comparación con un grupo que puede ser estructuralmente diferente y que no todas sus diferencias puedan ser adecuadamente capturadas
en un análisis, pero por los lados metodológicos, como buen analista de datos, siempre me gustaría ver más información si eso fuera posible y aprovechar esa mayor información para complementar, entender, validar, dar consistencia a los resultados, tal vez. Ok, muchísimas gracias, doctor Lezcano. Sí debo comentar que el doctor Lezcano tiene un compromiso ya próximo, en breves minutos, al que tiene que incorporarse. Desde ya le vamos dando todo, de verdad, nuestro agradecimiento por los aportes que está vertiendo en esta reunión, que como uno de los principios que se tiene en el ministerio es que lo que no se conoce no se mejora. Y es por eso que tratamos de tener estos espacios y promover estos espacios un poco más, cada vez un poco más, para justamente reconocer todos estos diferentes puntos de vista que al final es eso, ¿no? Es ayudan a la mejora de la gestión pública en general. Bien, voy a hacer la siguiente pregunta, que está dirigida a Álvaro Monge. Álvaro, ¿se ha tomado en cuenta en el análisis de mediación potenciales spillovers en cuanto que los incentivos a los gobiernos regionales no solo podrían dirigir acciones a mejorar la gestión de los municipios en los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, sino que pudo haber incentivado al total de distritos dentro de cada departamento? Gracias. Sí, a ver, dentro del análisis de mediación, nosotros no medimos externalidades, ¿no? Nos centramos básicamente en el canal causal que está especificado en el DAC. Entonces, todos aquellos resultados que se podrían, o digamos, spillovers que podría estar motivando el FED deberían estarse canalizando a través de lo que hemos denominado el efecto directo. Es decir, todos los spillovers del FED deberían estarse acumulando como un gran efecto vinculado vinculado a ese efecto directo. Es decir, a lo que no se estaría canalizando a través de los compromisos de gestión. Porque básicamente la utilidad que tiene la metodología es tratar de medir con mayor precisión posible el canal causal vinculado al efecto de mediación, y todo aquello que no esté directamente vinculado al canal causal se va para arriba en el efecto directo. Entonces, claro, la pregunta, que es perfectamente válida, en un ejercicio de evaluación de impacto tradicional, uno lo que podría hacer es desagregar o encontrar diferentes variables para poder ver cómo el FED le ha impactado a cada una de ellas de manera diferente, algunas de ellas mucho más cercanas a la teoría de cambio, mucho más cercanas a los choques iniciales, algunas de ellas que podríamos calificar como externalidades, que podría ser por donde se canalizan los spillovers, y tratar de identificar, por lo menos a nivel analítico, estas diferencias de los impactos directamente vinculados y aquellos que podrían estar vinculados en tercera o en cuarta cadena de relación. Eso es cierto y es válido en el ejercicio. Lo que nosotros hemos hecho es, en el momento de mediación, es cuidar la relación causal del mediador, y todo lo demás debería estarse acumulando en el efecto directo. Y quiero aprovechar la pregunta, Beatriz, para poder ahondar sobre lo que dijo Andrés respecto de los análisis complementarios. Yo creo que sí hay bastante análisis complementario que se puede hacer alrededor de este modelo. Creo que dos de ellos importantes, que más o menos ya se han mencionado, que es el tema de variables instrumentales en la segunda etapa, creo que es uno. Luego creo que hay un espacio para mejorar, para poder correr un sistema, un modelo multiecuacional en la segunda etapa también. Creo que combinar variables instrumentales con un sistema de ecuaciones podría mejorar los criterios de identificación. Creo que, nuevamente quiero insistir en que creo que eso va a venir a la costa de reducir la cantidad de compromisos de gestión que estamos metiendo en el sistema.
pero eso lo podemos evaluar, podemos digamos, hacer una selección inteligente. Creo que no puede pasar desapercibido el comentario de David respecto del análisis complementario vinculado a la sostenibilidad. Creo que es un elemento, y creo que es un elemento que además va a la vena del compromiso de gestión, porque, claro, el enfoque que nosotros hemos seguido es que el compromiso de gestión impacta sobre la meta de cobertura. Pero una pregunta de investigación completamente distinta es si es que se institucionaliza como práctica el compromiso de gestión más allá del incentivo. Entonces, el objetivo analítico en ese punto debería ser el compromiso de gestión como resultado en sí mismo, que nosotros, lo decimos en el documento, nos interesa el compromiso de gestión solamente como un canalizador de impactos. Entonces, este análisis que propone David es uno de los modelos complementarios que podrían implementarse dentro de este análisis, ¿no? Es solamente eso para, digamos, un poco aportar en esa línea, pues algo que también lo hemos pensado. Perfecto, gracias. Bueno, voy a dar lectura a la siguiente pregunta para Arturo. Arturo, ¿qué recomendaciones daría al FED para mejorar sus procesos de articulación intersectorial e intergubernamental? Por ejemplo, con sectores como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda. Ya, estaba anotando la pregunta. Bueno, gracias por tener una pregunta. Que justo en mi campo, ¿no? De las relaciones intergubernamentales. O sea, yo creo que los sectores, las cabezas de los sectores deberían estar más involucrados en la operación abajo. Creo que gran parte del marco de organización, estos esfuerzos por producir resultados en la entrega de servicios directos a la población, en el marco de la descentralización implica que los sectores tengan un rol rector, que implica en parte hacer evaluación, monitoreo, seguimiento, investigación, y ciertamente esto que está haciendo el MIES es parte de un ejercicio de un rol rector, iluminar, digamos, la realidad de la gestión a la luz de los datos y la evidencia, ¿no? Y por consiguiente, en una discusión de esa interpretación. Pero también implica comprender la lógica de la operación y sus problemas, porque ese estudio particularmente lo que revela es que más allá de las mediciones hay un mundo, hay una realidad que no conocemos ni estamos ponderando suficientemente desde el nivel nacional. Por eso yo decía que hay que mirar desde abajo, ¿no? Y entonces creo que en general eso implicaría para los sectores estar más abajo en la operación para mirar, conocer, escuchar a los gestores e interpelar los sistemas administrativos que hoy probablemente sean una traba para la gestión eficiente de los gestores. Hay un mundo que es el mundo de los sistemas administrativos que no está necesariamente adecuada a la flexibilidad que implica cada territorio o cada realidad de entrega de servicios, ¿no? Y entonces creo que eso sería una importante contribución. Y luego tener espacios de discusión de los gestores cuando se diseña investigación o cuando se hace investigaciones de este tipo, tener una especie de, digamos, equipo consultivo detrás para ir, digamos, generando un diálogo sobre lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, y por lo tanto un conjunto de otros tipos de estudios también de corte más cualitativos que permitan recoger la perspectiva de esa gente que está ahí abajo. Creo que eso sería algo valioso. Solo quiero aprovechar, Beatriz, a partir de cómo los resultados de investigación interpelan los diseños, que hay, digamos, dos modelos que van discurriendo. Uno es el modelo de las intervenciones efectivas para lograr resultados determinados en educación, en salud, ¿no? Etcétera. Y otro es el modelo de incentivos, que es el FED. Los dos corren en paralelo. El uno y el otro no se suman. Son dos distintos, pero el estudio interpela los dos modelos.
Y entonces, en ese sentido es que esa discusión no debe ser solo una discusión de gabinete en los ministerios, y vuelvo a la pregunta, sino debe ser una discusión entre los dos niveles de gobierno que están involucrados, pero sobre la operación en concreto. Y a partir de eso, ver qué aspectos podrían cambiarse o en el sistema de incentivos o en el modelo causal. Y coincido mucho con David en esta idea de prestarle más atención a la demanda, no solamente a cómo organizamos la oferta, sino, digamos, que vamos a incentivar en la demanda para que eso presione sobre la oferta de servicios y por lo tanto se produzca una dinámica distinta. Eso implica mecanismos de financiamiento diferentes y sistemas de asignación distintos que hay que pensar también, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. David, te vamos a escuchar. A ver, desde tu punto de vista y complementándolo de pronto con las recomendaciones del estudio que ha presentado Álvaro, ¿qué recomendaciones le daría al FED para mejorar su esquema de incentivos? ¿Es de pronto recomendable que los compromisos de gestión varíen constantemente en el tiempo, como de alguna manera se viene ejecutando en el FED? Gracias por la pregunta. Bien amplia y, bueno, bien desafiante responderlo. Pero a ver, desde mi punto de vista, yo creo que hay varias líneas de mejora, ¿no? Respecto, o sea, justamente esta evaluación nos da una idea primero de repensar si efectivamente debemos considerar a los mismos compromisos año tras año, ¿no? Y ahí viene justamente este análisis complementario de ver la sostenibilidad de estos, digamos, incentivos, porque tampoco es que vamos a vivir con incentivos todo el tiempo, ¿no? Yo creo que sí debe haber y plantearse un mecanismo de graduación de incentivos o de metas, justamente a partir de la revisión de cómo se vienen cumpliendo, digamos, por los diferentes actores, en este caso los gobiernos regionales, ¿no? Un ejemplo, en el caso de compromiso de desempeño que estuvimos manejando en el Ministerio de Educación, sí nos dimos cuenta, por ejemplo, que 2 años, 3 años seguidos de un cumplimiento bien alto de un compromiso, decíamos, bueno, en verdad ya no es tan necesario mantenerlo porque ya hay una capacidad instalada, se dio asistencias técnicas, ¿no? Y por lo tanto era un indicador, si no me equivoco, del registro de la matrícula en ese AGIE. Entonces dijimos, mejor, al cuarto año mejor ya no lo incorporamos, ¿no? Y más bien metemos unos nuevos, ¿no? Y de mayor, sobre todo, complejidad. Creo que eso es importante, o sea, que el FED pueda considerar compromiso, o sea, por un lado, graduación de compromisos, por un lado, y por otro, establecer algún mecanismo de mayor exigencia dentro de una misma temática, ¿no? Así más o menos es un esquema que trata de implementar también el programa de incentivos municipales en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es decir, claro, en algunos casos donde hay muy poca información o información básica, bueno, el primer compromiso es generar esa información, ¿no? Es ya un compromiso muy básico, pero una vez teniendo esa información, vamos a poder seguir exigiendo más en aquellos compromisos de gestión del tramo fijo. Ese es por un lado, ¿no? Y luego por otro, algo que tampoco hemos visto hasta ahora, en general, como en la implementación de esta herramienta de incentivos, que claro, este tema de la sostenibilidad, pero también ok, se da la plata y esa plata ¿para qué va? ¿Para qué la gastan? ¿No? Creo que nadie ha analizado ese uso de recursos. Claro, en principio es para que la región, o gobierno regional, pues en principio lo debería gastar en aquellos aspectos vinculados también a las metas, ¿no? O a su propia capacidad operativa, en fin. Pero tampoco sabemos qué uso les están dando estos recursos, ¿no? Y si efectivamente están complementando al esfuerzo, ¿no? Que implica llegar a estas metas. Entonces, tampoco, no sé si ponerlo como un compromiso como tal, pero sí un esquema de seguimiento, de monitoreo de este uso de recursos, creo que es súper importante. Y luego lo tercero es las asistencias técnicas, ¿no? Creo que es algo, un pilar de toda herramienta de incentivos, no es, es justamente una estrategia de asistencia técnica y sobre todo de difusión que ayude a concientizar y, digamos, hacer visible la herramienta. Bueno, el FED en sí ya lo tiene, ¿no? Ya tiene varios años operando, etcétera. Pero sí, con toda herramienta de incentivo es muy importante la comunicación. Creo que también el mismo estudio lo mencionaba al final, ¿no? Las reglas claras, transparencia, tener un portal donde se vea incluso reportes de la evaluación misma, quién está mejor que quién. A veces se mantiene esta información de manera un poco, digamos, secreta, ¿no? O a nivel del comité de coordinación, etcétera. Pero en verdad es algo transparente y no solamente para los propios gobiernos regionales, sino para la población en general, ¿no? Creo que el tema de rendición de cuentas es algo muy importante, tanto para difusión, comunicación de resultados,
para los mismos actores también saber, oye, en este proceso, ¿no? ¿Qué paso a paso tengo que seguir para cumplir esta meta? Yo sé que en el marco del FED esto depende de los sectores, ¿no? Educación, de salud, etcétera. Pero ahí creo que es un especial énfasis que haya un compromiso de que estas asistencias técnicas sean efectivas, que hayan herramientas, metodologías que les ayude, ¿no? A los sectores a brindar esta asistencia técnica de manera oportuna y efectiva. Muchísimas gracias, David. Bueno, ya estamos casi cerrando. Tenemos acá unas preguntas más. A ver, para Álvaro, los resultados muestran que algunos compromisos de gestión no se movieron a pesar de los incentivos que brinda el FED, o que a pesar de que se incrementó el cumplimiento, gracias al FED, no fueron capaces de canalizar estos impactos a incrementar las metas de cobertura. Si se tuviera que realizar un estudio más específico para indagar las razones por las cuales estos compromisos de gestión fueron irrelevantes, ¿qué tipo de estudio propondrías para abordar este objetivo? Y más o menos, ¿cómo pensarías el diseño de esto? Gracias por la pregunta. Los dos tipos de estudios deberían ser un estudio de diseño y un estudio de procesos que respondan tres preguntas básicas. Primero, si es que los compromisos son relevantes teóricamente, lo cual iría un poco en la línea de la revisión del marco conceptual. Y con eso podemos discriminar a partir del análisis de diseño si es que está bien poner un compromiso dentro de este sector que genere tales resultados. Es una pregunta importante que resolver desde el punto de vista del diseño. Y lo segundo, digamos, en las otras dos preguntas más vinculadas al tema de procesos serían responder si es que lo que estamos observando más bien del escaso impacto es por un problema de calidad. Entonces habría que hacer un análisis de la calidad de los servicios que se están implementando al interior de los gobiernos locales, es decir, la implementación es de calidad. Y dentro de un análisis de proceso también, la tercera pregunta que colocaría sería si existen otros factores, pueden ser factores de demanda, ¿no? Como adherencias mínimas, por ejemplo, para realizar o de repente políticas públicas complementarias, es decir, cosas que pueden estar ocurriendo alrededor del propio compromiso de gestión que pueden estar condicionando su desempeño, ¿no? Entonces, yo, de manera resumida, recomendaría dos estudios, uno de diseño, uno de procesos, uno que se estructure a partir de la primera pregunta y el segundo que se estructure a partir de las otras dos. Correcto. Ya estamos incorporando también otras categorías en estos estudios que se podrían desarrollar. David, a ver si nos ayudas, por favor. A nivel internacional, ¿qué experiencias sobre buenas prácticas vinculadas a incentivos en el sector público se pueden recoger para retroalimentar el diseño actual del FED? ¿Qué elementos deberían considerarse para un potencial rediseño del FED? Ese es parte del estudio que está sugiriendo Álvaro. A ver, wow, tremenda pregunta. Bueno, a ver, si estamos pensando en FED, digamos, el corazón del tema, digamos, viene justamente por la propia gestión de los funcionarios y los servidores públicos que están justamente gestionando estas líneas de producción, ¿no? En el caso de salud, de educación, etcétera. Y bueno, claro, en otros países, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? Hubo un tiempo, ya años atrás, si no me equivoco, fue en la era de Piñeira, el primer gobierno de Piñeira, se implementó todo un programa de modernización de gestión que incluía justamente incentivos, pero no el esquema como lo estamos planteando en el FED, que es una transferencia, digamos, en este caso es a la entidad propia, es decir, al gobierno regional, ¿no? Como tal, sino más bien a los funcionarios mismos, digamos, o sea, es plata en el bolsillo de los funcionarios, ¿no? Como un bono, ¿no? Como lo hacen en el sector privado, por ejemplo, por el cumplimiento de determinadas metas, ¿no? En su plan de trabajo, sea anual o semestral. Esto, claro, rompe un poco el esquema, ¿no? Porque no estamos hablando de un incentivo institucional, como es el FED, sino, claro, esto más son a nivel de metas individuales, ya sea a un jefe de equipo o a un equipo específico, por decirles,
el área de planificación y presupuestos, y justamente hay un tema de, oye, necesitamos programar bien los recursos y ejecutarlos de manera oportuna. Bueno, entonces pongamos un incentivo a las personas que conforman estos equipos para que hagan mejor su trabajo, con metas específicas, etc. Entonces, esa experiencia, bueno, definitivamente, así como lo tuvieron esta experiencia en el caso de Chile, también tuvo su, bueno, su lado positivo, su lado negativo, porque también, por ejemplo, una de las evaluaciones que salió sobre este programa es que muchas veces estas metas eran, digamos, un poco exigentes, digámoslo así, y siempre lo cumplían, digamos, ¿no? Pero eso va a depender mucho, efectivamente, de cómo es que se diseña. Pero en todo caso, eso existe, ¿no? Y ciertamente, y dando un paso para atrás, me acuerdo en un curso que tuve, me acuerdo, en maestría en Holanda, justamente veíamos el tema de incentivos, y siempre hay esta discusión, digamos, quizás básica, pero relevante, sobre, oye, ¿qué es lo que motiva más a un funcionario público en hacer mejor su trabajo? ¿No? O a un servidor público. Estamos hablando, porque digamos, el tema de incentivos, sea como el FED, que es un incentivo institucional, ¿no? Más recursos a la entidad. O este otro programa que les comentaba de Chile, ¿no? Que es más dinero en el bolsillo como un bono, ¿no? A la remuneración de los funcionarios. Son finalmente incentivos, digamos, o buscan justamente responder a una motivación explícita, ¿no? Entonces, donde el funcionario, claro, recibe algo de afuera, ¿no? Que lo motiva, ¿no? A hacer mejor su trabajo. Pero hay mucha literatura también que pone mayor énfasis en que no, mira, un servidor público es un servidor público normalmente, digamos, normalmente, ¿no? No es en todos los casos necesariamente, pero porque tiene una vocación especial a este tipo de trabajo, ¿no? Es de vocación al servicio, ¿no? De contribuir al país, etcétera, etcétera, a su región, a su localidad. Entonces, muchas veces estas motivaciones extrínsecas, por así llamarlo, ¿no? Como incentivos que vienen de afuera, como estos recursos adicionales, no son tan fuertes para esas personas como sí lo son motivaciones intrínsecas, ¿no? Es decir, ya vienen de la propia, digámoslo así, naturaleza propia de la persona, ¿no? Y claro, y entonces la pregunta es, ¿cómo entonces hacemos que esta motivación intrínseca, ¿no? Que ya de por sí tiene, o deberían tener, digamos, los funcionarios públicos, genere, ¿no? A un tipo de resultado concreto en la provisión de los servicios, ¿no? Entonces, claro, una corriente de literatura dice, mira, no hay que darle más plata, no hay que darle ni siquiera un reconocimiento ¿no? De cualquier tipo, porque en realidad ellos ya deberían tener esa motivación dentro de sí y actuar en función a eso. Sabemos que en muchos casos no lo es, ¿no? Entonces, pero sí, digamos, hay que tomar en cuenta esos dos corrientes, ¿no? No es ni blanco ni negro, finalmente, la respuesta, sino hay que ver también el propio contexto en el cual estamos operando. Sabemos en que Perú hay muy buenos funcionarios, ¿no? En el sector público, hay otros malos elementos también, como en todos los países, pero es importante identificar bien, ok, tenemos este tipo como el FED, de un incentivo institucional, extrínseco, muy bien, ¿cómo lo complementamos un poco también para generar que las personas mismas, por su propia motivación, hagan su mejor trabajo? Y yo creo que ahí vienen también otra línea de trabajo, o digamos, de intervención relacionada más a reconocimientos no monetarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde realzan justamente la importancia, ¿no? Y reconocimiento a aquellas personas que hacen justamente mejor su trabajo. Creo que ahí Arturo tiene un comentario. Ok, muchísimas gracias, David. Arturo, ¿quisieras comentar al respecto? Sí, yo creo que el tema digamos, cómo discurren los incentivos es un tema muy relevante en general y particularmente hoy en el Perú. Hay ejemplos en el caso de salud, que es el que yo conozco mejor, de incentivos al desempeño de los trabajadores, con una ley que sacamos en 2013 a partir de un decreto legislativo, por un conjunto de resultados de las entidades, ¿no? Un sistema que premia digamos, los indicadores de la entidad, pero es un bono al trabajador. Y es un sistema que teóricamente es bueno, pero tiene dificultades que hay que prevenir, que los sindicatos suelen cooptar ese, y en realidad bajan la valla de los indicadores porque el objetivo es el bono y no el resultado. Entonces, pero es un elemento poderoso que podría modularse de otra manera. Y después hay el campo de los mecanismos de financiamiento a los proveedores de servicios, es decir, la idea de que un financiador compra un paquete de servicios y unos resultados y acuerda un contrato, digamos, público,
entre comillas, y por lo tanto le otorga flexibilidad, más autonomía y mejora la accountability, y la plata acompaña esa producción de servicios. Eso es más sofisticado y es de una perspectiva que va más desde la demanda. Y entonces creo yo que estamos en un mundo donde tenemos que ir complementando todas estas opciones, como las que tiene, como esta a los individuos, a las instituciones, a los individuos por los resultados de sus instituciones, el modelo del FED, pero también mecanismos de financiamiento a la demanda. Y hay que combinarlos inteligentemente, ¿no? Muchísimas gracias, Arturo. Ahora sí les vamos a pedir a todos, por favor, abran sus cámaras. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Como se ha mencionado en todo este transcurso, todas estas discusiones y la disposición de participar en este tipo de eventos para nosotros, con la responsabilidad de compartir estos avances, estas iniciativas que hay en la revisión de todas las intervenciones que tenemos a cargo como sector, son muy significativas. Definitivamente, como mencionado hace un momento, conocer esos diferentes puntos de vista, esa acuciosidad que se tiene desde sus expertices, desde sus conocimientos, son para nosotros muy, muy valiosos, ¿no? Ya han salido diferentes luces y miradas de diferentes puntos de vista, que definitivamente el equipo lo va tomando y ya queda nuevamente, ¿no? Para revisar nuestras tareas, para revisar estos diferentes escenarios en los que nos tenemos que colocar justamente en miras a la mejora de la gestión de las intervenciones que se tiene como sector, que sabemos que, bueno, no es cuestión solo del sector, sino específicamente en el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene trascendencia, está definitivamente relacionada con todas aquellas dimensiones de atención de la pobreza específicamente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, ya, ¿nos tomaste la foto, Ahmed? La foto No, Muchas del gracias. doctor. Aún no, Un gusto muchísimas verte, David. gracias. El doctor Lescano tuvo Igualmente. que retirarse, sí. Un Muchísimas abrazo para gracias cada uno de ustedes. a todos, a todas. Gracias también a ti, Beatriz, por la excelente moderación. Como siempre, en estos espacios de discusión, tus aportes también son súper valiosos. Agradezco que hayan prendido sus cámaras. Voy a también iniciar en paralelo una votación para que todos los asistentes puedan ir realizando sus opiniones breves sobre qué les ha parecido el evento. Y mientras tanto, yo aprovecho en tomar las fotos. A ver, les aviso en un instante. A ver, 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias. Con eso hemos terminado este segundo evento dentro de la Semana de la Evaluación Local 2023. Y les invitamos, por supuesto, que si pueden, se conecten también a las 3 de la tarde, que tenemos nuestro tercer diálogo sobre las evaluaciones de continuidad que hemos hecho de Cunamás y Caliwarma en el MILIS. Listo. Muchas gracias. Gracias, Un gusto. gracias. Gracias. Un gusto Nos verlos. vemos. Hasta luego. Muchas Un gusto verlos a gracias. todos. Nos vemos. Ah, Gracias, chao. David. Nos vemos.